Cuando estaba en la universidad, el Consejo de Actividades del campus estudiantil contrató a un famoso cazador de fantasmas para que viniera a hablar en nuestra escuela. Siempre me ha encantado lo paranormal, así que me fui al auditorio. El cazador de fantasmas era alguien de quien nunca había oído hablar, pero tenía un historial impresionante y parecía tener varias cosas en proceso en ese momento. Esto fue en 2005. Creo que él tiene un programa de televisión ahora. Era un hombre de baja estatura, con una pequeña barba blanca de profesor y una línea de cabello víctima del calvicie. Pero la forma en que habló sobre la ultratumba fue fascinante. Se notaba que realmente creía en lo que decía ver. Eso o era un gran vendedor. Nos tenía pendientes de cada palabra. Vimos algunos videos interesantes de sus investigaciones. Tenía una buena colección de fotos e historias de terror para acompañarlos. Recuerdo uno sobre una muñeca embrujada que dijo que se movía libremente por la habitación de la persona que lo había recogido en un mercado de pulgas, solo que cuando no había alguien cerca para presenciarlo. Hacia el final abrió el piso para preguntas. Estaban las típicas preguntas tontas de un chico universitario. ¿Alguna vez has visto girar la cabeza de alguien como en El Exorcista? Cosas así, y algunas que en realidad eran bastante interesantes. Decidí que no iba a dejar pasar esta oportunidad de hablar con alguien aparentemente tan venerado en el campo de lo sobrenatural. Así que levanté la mano. El cazador de fantasmas me vio, señaló y sonrió. Sí, tú, la chica de la camisa blanca. Sí, hola, dije, y sé que sonaba nervioso. Me preguntaba, ¿qué es lo más aterrador que puedes recordar de tu carrera como cazador de fantasmas? Estaba a medio camino de regreso en el auditorio, a bastante distancia del escenario, pero vi su rostro caer. Bueno, jaja, dijo, forzando una pequeña carcajada. Hay bastantes momentos de miedo para recordar. Tienden a aparecer con bastante frecuencia cuando estás en mi línea de trabajo. Esto causó que la audiencia se rieran. De repente me sentí bastante estúpida por hacer la pregunta. Procedió a contar una historia sobre una persecución de un poltergeist en una escuela primaria abandonada. Lo recuerdo porque realmente no daba mucho miedo. Al menos no parecía así para alguien que caza fantasmas para ganarse la vida. Pasó la historia y respondió algunas preguntas más. No volvió a mirar a mi dirección. Cuando terminó y todos comenzaron a irse, decidí no quedar atrapado en la línea de los estudiantes que salían por la puerta. Sintiéndome algo habitada, como si hubiera hecho algo mal, salí silenciosamente por la salida del teatro y me dirigí a mi dormitorio. El cazador de fantasmas estaba sentado afuera en un banco, cerca de las portabicicletas, fumando un cigarrillo. Agaché la cabeza e intenté pasar sin que él se diera cuenta. Oye, chica. Dio otra calada y aplastó el cigarrillo en el banco de cemento a su lado. Escuche, lo siento. Recuerdo soltar, sintiéndome como una niña tan estúpida. Sé que mi pregunta era tonta, no era mi intención de burlarme de ti ni nada. Sacudió las cenizas del banco, palmeó el espacio a su lado, invitándome a sentarme. Me sentí manteniéndome una sana distancia entre nosotros. No dije la verdad, dijo el cazador de fantasmas. Su rostro parecía mucho más viejo de cerca, las arrugas más profundas. El aura de vendedor confiado se había desvanecido de él, dejando atrás un hombre de unos 60 años que claramente había visto muchas cosas. Esa historia que conté no fue el momento más aterrador de mi carrera. Lo sé, recuerdo haber dicho. Él asintió, como si supiera que ya lo sabía. Este es el momento más aterrador de mi carrera. Era la década de 1970. Yo era un hombre mucho más joven. Todavía no había alcanzado el éxito en la industria paranormal, y me dejaron recoger los desechos que los profesionales no querían. Por lo general eran esquizofrénicos,
cuyas mentes rotas los engañaron, haciéndoles creer que había fantasmas detrás de ellos, o niños jugando bromas a miembros crédulos y preocupados del vecindario. En todo caso, fue una simple limpieza de la casa con salvia y fuera. Cuando recibí la llamada por primera vez, estaba extasiado. Lo que el cliente describía parecía ser una presencia demoníaca, completa con manifestaciones físicas, posesión y múltiples testigos. Era lo que estaba buscando. Era lo que necesitaba. El único detalle que realmente me preocupó fue que su hijo adolescente, la persona que afirmaban estar sufriendo por posesión, se había vuelto violento con los miembros de su familia. Hasta hace un poco solo había actuado fuera de lugar, de mal humor. Sin embargo, una semana antes había intentado atacar a su prima mayor. Estaba conmocionada, pero mayormente ilesa. La familia la envió a otro lugar hasta que todo pudiera resolverse. Por lo tanto, cuando salí a su casa me aseguré de llegar completamente preparado. Traje agua bendita, crucifijos, salvia y, por si acaso, una pequeña pistola cargada. Sabía que no llegaría a eso, pero algo sobre el tono frenético de la madre por teléfono me dijo que era una buena idea. Ojalá que pudiera decir que la visita en sí fue emocionante. Desafortunadamente, desde el momento en que me estacioné en la entrada de la hermosa casa victoriana remodelada, toda actividad parecía detenerse, es decir, si alguna vez estuvo ahí para empezar. Pasé 2 semanas investigando la casa. Usé equipos considerados tecnológicamente muy avanzados para la época. Estudié ondas de energía. Entrevisté al hijo cuya familia afirmaba estar poseído, cuando, de hecho, parecía estar deprimido, tal vez psicológicamente perturbado. Le recomendé una terapeuta, un reconocido psicólogo infantil que era famoso por su trabajo con jóvenes violentos. En mi último día en la casa, lo llevaron a la ciudad para recibir tratamiento. Sus padres regresaron un poco antes de la medianoche, retirándose cansinamente a su habitación, dejándome solo en la cocina para revisar mis hallazgos. No había nada que decir, y lo sabía. Todo lo que había descrito podía descartarse ante la histeria de una familia que no podía admitir que su hijo necesitaba urgentemente atención médica. Todos, es decir, excepto los desagües en el piso. Al recorrer la casa me impresionó lo actualizado que estaba. Era claramente de principios del siglo XIX y se mantenía en perfecto estado. La carpintería y el carácter de la casa se conservaron cuidadosamente, ya que se le dieron las actualizaciones necesarias, como fontanería moderna y electricidad. El sótano era la única área que parecía frisada en el tiempo. Las paredes eran una piedra pegajosa que era propensa a acumular humedad, por lo que no era apto para almacenar nada vulnerable a las arañas o al moho. La familia lo había dejado vacío por esta razón, y aunque ciertamente se sentía muy espeluznante pasar cualquier cantidad de tiempo en la habitación, sin ventanas, con la única luz colgante y sus vastos pisos de cemento, nunca grabé nada notable en esta área. Sin embargo, había una cosa que no podía entender. Dado el tiempo aproximado que la casa había sido construida y su presencia en un vecindario residencial, simplemente no se contabilizaron los 4 grandes desagües ranurados colocados en el frío piso de concreto. Mientras me sentaba solo en la cocina, estudiando detenidamente mis pocos hallazgos, tratando de encontrar el significado de todas estas palabras, escuché algo. Al principio solo era un pequeño sonido, así que lo ignoré, pero luego volvió, más fuerte esta vez. Había una escalera de caracol que conducía al segundo piso, que terminaba en la esquina de la pequeña cocina, y era de donde parecía venir el ruido. Asumiendo que era simplemente uno de los propietarios inquietos, después de dejar a su hijo en una institución, levanté la vista. Estaba bajando las escaleras. No puedo decir caminar, porque ese no fue el caso.
Solo bajó. Fue bajando las escaleras, directamente hacia mí. No tenía ojos, no tenía cara, y sin embargo, de alguna manera sabía que me estaba mirando directamente a mí, a lo más profundo de mi alma. Entonces habló. No estoy seguro de cómo habló. No creo haber escuchado nada. Tal vez usó algún tipo de telepatía. De cualquier manera, puedo recordar las palabras hasta el día de hoy. ¿Sabes lo que nos hizo? No pensé, no pude. Yo solo corrí. Volteé mi silla cuando huí, esparciendo papeles por la cocina que decían que esta casa no estaba realmente embrujada. Eran todas las alucinaciones de un niño muy enfermo. Dejé esa gente en esa casa, con esa cosa. No dejé de conducir durante 30 millas. Cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado, finalmente me detuve y llamé a la familia desde un teléfono público. Todo lo que pude hacer fue responder al profundo instinto animal de escapar. Salir corriendo de esa casa supuestamente segura, con la cola entre las piernas. Se mudaron, creo. No pude continuar mi investigación. Al escribir, cité evidencia insuficiente, pero sabía que era cobardía. Creo que la casa fue arrasada unos años más tarde. Terminé haciendo mi propia investigación. La curiosidad me carcomió, con pequeños dientes de rata a medida que pasaba el tiempo. La acusación todavía resuena en mis oídos. ¿Sabes lo que nos hizo? Y finalmente, sí, lo hice. Los recortes de periódicos viejos no vinculaban las historias, no necesariamente, pero pude descifrar algo de los extractos amarillentos. En algún momento alrededor del cambio del siglo, la casa había sido residencia de un funerario respetado. Incapaz de encontrar un edificio en la ciudad para satisfacer sus necesidades, dijo, construyó su propio espacio de hogar y oficina. Fue una gran hazaña de arquitectura y un brillante ejemplo de un verdadero emprendedor. Un hombre que persigue el sueño americano de administrar su propio negocio. Arriba, el dormitorio. Nivel medio, la funeraria. En el sótano, una morgue. Entonces me di cuenta para qué eran los desagües. Por separado, décadas después, otro miembro muy respetado de la comunidad local fue arrestado bajo la sospecha de abuso de posición profesional con causa moral. El periódico no dio más detalles, probablemente debido a la naturaleza sensible de los crímenes, pero su castigo fue menor. Después de una breve estadia en la cárcel local, el autor despojó a su casa de todo su valor y abandonó la ciudad antes del juicio, para nunca ser visto de nuevo. Pero las palabras de esa cosa aún resuenan en mi cabeza hasta el día de hoy. Había una razón por la que el mortuorio sentía un deseo tan fuerte de construir una casa que contuviera su negocio para satisfacer sus necesidades. Las cosas que se hicieron a esos cuerpos en el sótano eran indescriptibles. Pero sí, lo sé. Sé lo que les hizo. Y es por esto, al encontrarse cara a cara con la verdadera naturaleza del hombre en sus lugares más oscuros, que el encuentro con esa cosa sin rostro es el momento más aterrador de mi carrera. Porque ahora lo sé. Todavía recuerdo su expresión, la forma en que todo el color desapareció de él a medida que avanzaba, el cabello blanco de su barba apenas distinguible de su piel pálida, la caída de sus hombros, la forma en que su voz temblaba. Me disculpé, me despidió, salió. Me sentí terrible, todavía me siento terrible por hacerle revivir ese momento, pero a medida que crecía, a medida que las actividades del campus fueron reemplazadas por facturas y mi propia carrera, el cazador de fantasmas cayó de la cabeza de mi mente poco a poco, hasta la semana pasada, cuando me mudé con mi prometido. Cuando llevé las cajas al sótano, a pesar de sus advertencias de arañas y moho,
porque hay un gran desagüe ranurado en el centro de la habitación y estoy tan preocupada, tan asustada por lo que yo podría saber.